Estimado Hugo Neira, nuevamente con nosotros con motivo de la publicación de su libro Civilizaciones Comparadas. Muchas gracias. Permítanos en primer lugar empezar por una pregunta de índole metodológica. ¿En qué medida el método comparativo, muy bien usado por Fraser, Bachofen, Jung, Eliade, Campbell, sigue siendo vigente a pesar de suponer la existencia de un controvertido sustrato común, como el inconsciente colectivo, la racionalidad, el mito, etc.? ¿En qué medida ve usted vigente este método comparativo? Bueno, el sentido, el que haya una esencia, dirían los tomistas, yo no lo discuto y no es mi campo. Lo común es un criterio, lo universal, desde el punto de vista que no se puede nunca demostrar, viene de Platón a las religiones. Y yo no soy un teólogo. En cambio, la ciencia siempre separamos y comparamos. Darwin no pudo construir su teoría si no hubiera estado en los Galápagos y viera aves que eran distintas siendo muy parecidas, y se pregunta por qué evolucionan distintas las especies. 40 años después tiene una respuesta. Cuando Max Weber clasifica las legitimidades, las clasifica en legitimidad tradicional, por ejemplo una monarquía, legitimidad racional, que es la de las constituciones, y legitimidad carismática, que puede ser la de Hitler, Mussolini o Lincoln. Entonces clasificamos, separamos y después nos preguntamos qué son las cosas separadas, qué países son desarrollados, qué no lo son, inevitablemente. Usted sostiene en su obra que la misma no es fruto de alguna conversión religiosa, sino que procede como sociólogo de la religión. Sin embargo, su búsqueda es filosófica, porque su objetivo es hallar la racionalidad en las civilizaciones abordadas. ¿Admite que su objetivo principal de investigación es de índole filosófica? No, yo utilizo los filósofos que han trabajado, pero también muchos especialistas que son, como hay peruanólogos, como hay mexicanistas, peruanistas, hay pues especialistas en la India, especialistas en China, sinólogos, y yo me apoyo en ellos, pero no siempre para darles la razón. Si me leo a los especialistas ingleses, europeos, norteamericanos, que han dedicado su vida a estudiar la cultura hindú, la antigua India, como muchos en nuestro país, ¿no es cierto?, en el Perú han venido a descubrir cosas, ¿no? Grandes peruanistas, ¿no es cierto?, desde Humboldt, podríamos decir inmediatamente John Murray, Suidema, etc. Entonces yo me muevo en el mundo académico de los que saben. Para eso he construido este libro en Europa, porque ahí hay institutos de estudio del mundo chino, del mundo eslavo que no he estudiado, del mundo judío, hay un instituto de América Latina, y entonces pues ahí, a partir de lo que ya se sabe por especialistas, que son personas que tienen cátedras, o sea, conocimiento veraz, y conocen las lenguas originales, o sea, conocen, por ejemplo, los Vedas, los han leído. Entonces yo encuentro que hay en ellos a veces diferencias, corrientes, y me navego en ese universo para que el lector tenga la facilidad de llegar a ese debate que hay. Fíjese, querido amigo, cuando he trabajado, por ejemplo, sobre mi último libro sobre grandes pensadores de la política, Rousseau tiene rousseauistas que son muy respetables, entonces yo los enfrento, los confronto en el lado académico, como por ejemplo hay gentes que estudió a Mariate y Vallejo haría lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es una metodología, ¿no? Claro. En el libro usted tiene dos propósitos. Uno, esclarecer los conceptos claves de cada civilización. Cierto. Y segundo, dejar sentado que existen otras tradiciones filosóficas. Absolutamente cierto. Esto exige hacerle una pregunta previa. ¿Cómo entiende usted la razón y el concepto? Eso es extraordinario. En nuestra época a mí me ha sorprendido, cuando yo llegué a Europa, era joven, y los filósofos occidentales decían que la filosofía occidental era la occidental, ¿no? Hay más historia de Platón,
a los griegos y los romanos, y luego la patrística, ¿no? San Agustín, y luego, pues, por supuesto, Kant, Hegel, no había manera. Hoy día no. Tengo todos los diccionarios de filosofía occidental que han hecho, y los que han estudiado hoy día, han estudiado otras civilizaciones. Y hoy día los filósofos occidentales no nos hemos dado cuenta, no ha habido ruido, ¿no? Han dejado de ser etnocentristas y reconoce que en el pensamiento de la civilización china tan antigua, ¿no? Es decir, se dan el lujo de leer en chino a Confucio, cosa que un griego no puede leer el día de hoy a Platón o Aristóteles. Hay una filosofía extraoccidental. Yo he dicho, aleluya, qué bueno, y por lo tanto he recuperado el pensamiento filosófico de los incas y los aztecas a partir de conceptos. El tema de la conceptualización. En otras palabras, el tema del cosmos, el tema de la verdad y la mentira, el tema del lugar del hombre y los de los dioses, tanto en religión como en filosofía, ha sido también, fuera de Occidente, un tema chino e hindú. Y sin más historia, ¿no es cierto? Y entonces hay un reconocimiento, porque vivimos una época, pues, de la mundialización. En ese sentido, permítame preguntarle, Por favor. se considera que el aporte de la cultura griega fue el pensamiento deductivo. De modo similar, ¿se puede considerar que el aporte filosófico de las civilizaciones ancestrales fue el pensamiento intuitivo plasmado en el mito? En algún momento, con los griegos, ellos pasan del mito al logos, ¿no? Y es un tránsito extraordinario, ¿no? En que comienzan a buscar los hechos y sobre todo el tema de la causalidad. A mi gran sorpresa, hay un pasaje del pensamiento chino con Confucio que es también muy parecido, sin copia, porque el cerebro humano piensa bien, ¿no? Hay momentos que no se mete con los dioses, fuera de ser un cálculo político, ¿no? Porque los emperadores todos eran sagrados, no los toca. E incluso, a mí me ha fascinado Confucio por su racionalidad. Le jala las orejas a un alumno suyo, que tiene 25 años, y comienza a preguntarle sobre la muerte, los dioses, y le dice, usted tiene 25 años, ni se ha casado, ni tiene hijos, y se está preocupando por la muerte. Los dioses son los dioses y nosotros tenemos que tener conductas morales porque los hombres no pueden ofender a los hombres. Así que déjese pensar eso. Ahí está pasando a los hechos, a la racionalidad y a buscar de nuestra propia causalidad y darnos leyes, pues. Los griegos tuvieron mucha suerte. ¿Sabe usted por qué? Porque los dioses griegos eran amorales, eran jóvenes eternamente y se dedicaban a gozar. Pero no se ocuparon, no mandaron profetas. Felizmente, entonces los griegos dijeron, los dioses son los dioses, ¿qué hacemos nosotros para no matarnos y tener orden? Darnos leyes, nosotros mismos. Entonces comenzó el laicismo de alguna manera. Yo he podido hacer este libro porque no busco una religión, las respeto a todas, me quedo con los principios cristianos que me dieron mis abuelas, no busco una religión, no me voy a volver hindú, tal vez un poco guachafo, ¿no? O confuciano, sino simplemente las estudio con curiosidad y respeto, y yo veo siempre una cosa, la capacidad del hombre extraordinaria para llegar a pensar y a razonar, y buscar la ley, siempre, la verdad, la bondad y no la maldad. Casi diría que es parte del hombre. En el hombre hay algo, y eso lo dijo Immanuel Kant, que nos permite distinguir el bien y el mal. Es instantáneamente, espontáneamente. Pues todo hombre sabe que acariciar una niña menor de 7 años es una cosa mala. Y sabemos que lo es. O sea, conocemos el mal, y si hacemos una transgresión, es en conciencia, no hay perdón entonces. Te llevamos con nosotros, en la especie, el sentido del bien y el mal. Cuando usted aborda en el capítulo llamado Las sociedades amerindias, sostiene que un par de civilizaciones amerindias alcanzaron la conceptualización desde sus mitos y la religión. ¿Equivale esto a afirmar que tuvieron una filosofía de carácter mitocrático? Bueno, a partir del mito comenzaron a razonar.
Entonces tuvieron conceptos extraordinarios. Por ejemplo, decir Pachacuti, no Pachacute, que es el personaje, es decir que pueden haber azares, temblores, terremotos, políticos, cambios inesperados, revoluciones o involuciones, y es que la historia no la ven lineal. Pensaban, Pachacuti ocurrió con la conquista de los españoles, ¿no es cierto? Entonces, un desastre, un meteorito que cayó sobre los dinosaurios, esas cosas, a mí me parece sensacional, razonaba. En el siguiente capítulo, de allí se deriva otra interrogante. ¿A qué arribó el punto de vista occidental tras la crítica radical del concepto de civilización? Bueno, la crítica es que se criticó a los que trabajaron sobre eso. Hay un capítulo mío sobre el caso de Spengler. Decía lo mejor y lo peor que se ha dicho en esto está en Spengler, que en realidad era un poeta alemán, les digo un poeta, que sus conceptos eran metáforas, ¿no? Las civilizaciones tenían, como los seres humanos, infancia, adolescencia, mayoría de edad, y luego vejez y muerte, orgánico. Eso era bello entenderse, no es así, es mucho más complicado. Pero el tema de las civilizaciones ha quedado descartado por historiadores y filósofos por una sencilla razón, que es muy complicado, ¿no? Pero regresa. Hace poco un politicólogo norteamericano habló del choque de las civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces regresa cada cierto tiempo. No me parece que está bien formulada, sigue siendo algo vago, impreciso, discutible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero existen. El capítulo final está dedicado a las sociedades asiáticas, Sí. donde allí se destaca la presencia inocultable de lo sagrado, tanto en la civilización china como en la India. ¿En qué consiste lo sagrado en la civilización clásica china? En la civilización Clásica china. bueno, ellos tienen una conciencia de lo sagrado muy distinta a la cristiana, no hay un emisario, pero a veces han tenido herejías, ¿no es cierto?, en el mundo asiático, porque aparece alguien, como Gautama Guma, que jamás dijo que él era un hijo de Dios, pero francamente lo que lleva es a una religión, porque a él lo han adorado después a Buda casi como un santo. ¿Y qué pasa si yo le pregunto a usted, y me pregunto en el libro, si Jesús en el fondo dijo que era el Hijo del Hombre y no dijo que era Dios, y lo han transformado en un Dios porque no podemos fundar una religión sin una presencia en nosotros de lo divino? Lo necesitamos, ¿no? Porque quizás estamos en la infancia de la humanidad. Yo he podido escribir este libro porque tengo una actitud laica, que quiere decir respetuosa, pero tengo una ética que más proviene de Kant, que es haya el bien o el mal, haya Dios o no, infierno o purgatorio, sabemos que es el mal. Y por lo tanto tenemos que tener una conducta humana que consiste en no cometer el mal, porque tenemos que vivir con los seres humanos. En su estudio de la civilización india, constata que su filosofía está unida a su religión. Sí. ¿No constituye esta afirmación una verificación y un cuestionamiento a la clásica definición eurocéntrica de la filosofía que impera en nuestras universidades? Bueno, claro, pues son occidentales o tratan de serlo, y es un dolor de cabeza para los filósofos occidentales, ¿tá? Porque ellos siguen siendo religión y filosofía, sin problema, ¿no? Incluso el presidente de la Sociedad Internacional de Filosofía es un hindú, y hace críticas a Heidegger y todo, pero hay un límite en el cual él dice, esto ya no es filosofía, esto es religión, y yo creo en Krishna, y hay reencarnaciones, y a mí no me tocan ese tema, no puedo demostrarlo, pero vamos a seguir hablando de filosofía, la moral, la ética, etc., ¿no? Es como un católico que fuera, pues, a la vez un buen filósofo, ¿por qué no? Claro, de ese frío que se siente al salir de los dogmatismos. ¿No siente usted que la civilización misma contiene dentro de sí la trampa de asumir paradigmas tras paradigmas y uno tras otro y estar atrapado dentro de una dialéctica perversa? ¿Hay alguna forma de salir de la dialéctica de la civilización? Por supuesto, y para eso estamos los herejes, o sea, los intelectuales, para fregar, para ir en contra de todos los paradigmas establecidos, precisamente
para que la civilización no se vuelva totalitaria. Y por eso yo me pongo en mi página web, me llamo Neider el Mutante, porque he pasado de ser marxista a no ser marxista, pero no soy ni liberal ni ninguna cosa, simplemente sigo estudiando. Y dentro de poco me voy a Europa de nuevo a seguir estudiando los meses de verano. Y he cambiado, era historiador, fue ciencias políticas y después sociología. He cambiado de oficio, he cambiado de país, he cambiado de esposa, lo único que no he cambiado de sexo. Menos mal. Menos mal, ¿no es cierto? No tengo nada para los híbridos, pero no me ha pasado eso. Entonces, yo creo que para eso estamos, para el pensamiento crítico, aunque con el riesgo de la soledad. Con el riesgo de la soledad. Doctor Boneira, muy agradecidos por esta interesante y entretenida entrevista. Y yo le digo eso porque es verdad, es mi estado de ánimo, porque usted también es un rebelde. He estado leyendo. Gracias. Hasta luego.